Hola, bienvenidos a esta presentación sobre la distorsión de las figuras del natural en la composición artística. Cuando el pintor Serret criticó a Vincent Van Gogh por su estilo de pintar, esta fue la respuesta de Vincent. Dile que mi gran deseo es aprender a pintar esas inexactitudes, esas anomalías, esas reconstrucciones, esas modificaciones de la realidad, para que todo eso pueda convertirse, claro que sí, en mentiras, si se quiere, pero mentiras más verdaderas que la verdad literal. Esto representa muy bien el impulso de los artistas a lo largo de los siglos y de los milenios, de no simplemente transcribir la realidad, sino de elegir, modificar, exagerar, cambiar lo que se representa para hacer visible lo que normalmente está oculto a los ojos de la mayoría. Para hacer esto, utilizan diferentes vías. Una de ellas es la simplificación naturalista. Para hacer esto, tú debes de conservar las relaciones de estructura y la unidad de los planos y los elementos más distintivos. Reducir a línea los elementos largos o alargados y a óvalos o círculos los demás elementos. Y desvanecer o minimizar los elementos no esenciales, quitar detalles. Claro está que esto se puede hacer en distintos grados, poco o mucho, como por ejemplo en el trabajo del artista del cómic Milo Manara, en que él simplemente reduce, por ejemplo, la cara a un solo plano, quita detalles, quita relieves y pone énfasis en lo que él considera más significativo para resaltar el atractivo y la belleza de este personaje. Otra forma de simplificación o de modificación de la realidad que utiliza el artista es la simplificación geométrica. Para hacer esto, reduce las zonas cromáticas a planos. Esto es, todo lo que tiene el mismo color lo conviertes en un solo plano. También convierte la mayoría de los bordes a líneas rectas o los conviertes en óvalos cuando los elementos son puntuales. Y apégate a la estructura real del motivo. Presta especial atención a los puntos de articulación. No dobles, por ejemplo, un brazo fuera del codo o el hombro o la muñeca. Y finalmente haz ajustes estructurales según convenga para expresar lo que tú quieres expresar o para poner la atención del público en aquello que tú quieres poner la atención. Aquí, por ejemplo, vemos como la figura de la izquierda es reducida o simplificada geométricamente. Podemos notar cómo se divide la figura de acuerdo a las articulaciones de la figura humana y cómo mayormente los elementos se reducen a planos geométricos, ya sea angulares o sea ovalados. Y a la derecha vemos un ejemplo ya de cómo el artista Picasso utiliza esta aproximación pues de una manera mucho más creativa en una obra terminada. Otra manera de hacer notar las partes de la realidad que nos parecen relevantes o de lograr que la gente reconozca algo que ha visto en la realidad es exagerar. Para esto tienes que partir de la descripción del sujeto, ¿sí? A pesar de que lo estés viendo, piensa cómo lo describirías. ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué cosas vas a mencionar? Si por ejemplo dirías que tiene la nariz muy grande o muy pequeña, pues eso es uno de los elementos que vas a exagerar. Como en los otros casos, debes conservar las relaciones estructurales. La cabeza va arriba de los hombros, los brazos a los lados del cuerpo, etc. Y tienes que exagerar los rasgos sobresalientes de la descripción. Trata de mantener el naturalismo en aquellos rasgos que no vas a exagerar. Aquí podemos ver, por ejemplo, una escultura muy antigua de la prehistoria, donde vemos cómo el artista de aquellas épocas, de hace miles de años, exageró las partes que le parecieron relevantes y se desentendió de aquellas partes que no le parecieron esenciales para mostrar lo que quería mostrar. Y a la derecha vemos estas ilustraciones del presidente norteamericano Barack Obama, donde una de ellas es naturalista y la otra de ellas utiliza la exageración.
Combina la, el uso de la distorsión de la figura para efectos artísticos no está sujeto a reglas externas. No hay una policía del arte que te diga lo que puedes o no hacer. Las indicaciones o reglas, entre comillas, que te dimos arriba, pues son simplemente aquellas cosas en las que tú debes poner atención para que la gente pueda entender lo que les estás mostrando. Pero finalmente tú puedes combinar, puedes tomar riesgos, puedes explorar para lograr tus propias creaciones que sean atractivas e interesantes. Y aquí finalmente nos vamos con ejemplos del uso de la distorsión de la figura y la simplificación eh, desde el arte pop, digamos, de Nagel, hasta la cultura popular en el clásico cómic mexicano de Condorito. Y finalmente en esta obra de Pablo Picasso que combina partes de la simplificación naturalista con la geometrización, con la exageración, en fin, todos los recursos que estaban a su disposición para lograr el efecto deseado. Como siempre, te agradezco muchísimo tu atención y espero verte en la próxima cápsula. Hasta pronto.